La clase del día de hoy hablando sobre eh, las clases de sujetos que existen. Vamos a hablar de dos tipos de sujetos en específico y luego de uno de estos se desprenden otros dos. En el caso de, de la clase de sujetos tenemos un sujeto tácito. Cuando hablamos de sujeto tácito nos referimos a aquel que no aparece, pero se sobreentiende o se entiende que hay alguien de quien se está hablando en la oración, a pesar de que, a pesar de que no se diga el nombre o un referente directo, siempre se entiende que la acción la tiene que realizar alguien, aunque no esté, como les mencionaba anteriormente, especificado quién es. A ese sujeto se le conoce como tácito. Ahora, cuando tenemos un sujeto que sí aparece, que ahí aparece un nombre, ya sea María, Juan, Pedro, o simplemente un pronombre o el nombre de un animal o de una cosa, donde sí podemos identificar a primera vista que hay alguien de que se está hablando, ahí hablamos de un sujeto expreso. Dentro del sujeto expreso, nosotros vamos a identificar dos tipos, que son el sujeto simple, que es donde solo un solo ser realiza la acción o se describe a un solo sujeto, y el sujeto compuesto, que es aquel donde hay presencia de más de un sustantivo, eh, o más de un núcleo, o de más de una persona de la cual se esté hablando. Entonces, aclarar, ¿verdad? Cuando hablamos de sujeto tácito es aquel que no aparece dentro de la oración, pero sí se entiende que alguien está realizando determinada acción. Y cuando hablamos de que sí aparece, sí puedo identificar ahí un sujeto yo, entonces se le conoce como expreso. Si en ese sujeto expreso solo aparece un solo núcleo, entonces es un sujeto simple. Cuando hablo de núcleo, hablo de un solo sustantivo, ¿verdad? Y cuando aparece más de un sustantivo, por ejemplo, María, Pedro y Juan juegan pelota en el parque. Ahí hay tres sustantivos. Entonces ahí yo estaría hablando de un sujeto compuesto. Igual no solamente cuando se mencionan varios, vamos a ir viendo ahí que también hablamos de sujeto compuesto cuando cuando usamos un referente a que hay varias personas, ¿verdad? Entonces vamos a ver un pequeño ejercicio, perdón, y ejemplo para que practiquemos e identifiquemos los tipos o las clases de sujeto que hay. Recuerden que cuando no aparece, cuando el núcleo se mezcla con el predicado o con la acción, con el verbo, entonces hablamos de un sujeto tácito. No se menciona ni se escribe, pero por el emisor, por quien está dando por quien está transmitiendo la comunicación, pero sí se entiende que está dentro del mensaje. Y en cuanto a aquellos donde sí hay un nombre, donde sí aparece un referente, se conoce como sujeto expreso. Por lo cual les voy a pedir que anoten en su cuaderno todas estas oraciones para que las vayamos elaborando. Les voy a dar, me imagino que algunos ya empezaron, les voy a dar 2 minutitos para que ustedes anoten esas oraciones, empezando desde ya. Las van a anotar por el momento, ¿verdad? Cuando terminen de anotarlas, me confirman para que yo pueda y vamos a irlas resolviendo una por una. Unas le puede ayudar yo a resolver, otras ustedes solos. Aquí en estas oraciones vamos a identificar las clases de sujeto, si hay un sujeto tácito o hay un sujeto expreso. Entonces ustedes van a anotar esas oraciones en su cuadernito y más adelante vamos a ir identificando esas clases de sujeto. ¿Entendieron lo que van a hacer? Sí, profe. Ok, anótenlo, 2 minutitos, les recuerdo. Cuando terminen de anotar, vamos a empezar con la primera. Solo les voy a ayudar en las dos primeras, que es lo más claro para identificar cada uno de las clases de sujetos, y después ustedes lo resolverán solo y a manera de participación, todos irán diciendo ahí cuáles fueron sus clasificaciones.
Resuelvan y cuando terminen me dicen. Como les decía anteriormente, nosotros dentro de una oración vamos a, aparte de identificar al sujeto y al predicado y a sus respectivos núcleos, también tenemos que determinar qué tipo de sujeto o qué clase de sujeto es el que se manifiesta en la oración. Para ello debemos de tener conocimiento de las dos clases de sujeto que hay. Hablábamos de que cuando no se expresa o cuando no se ve o no se lee al sujeto de manera directa, o sea que no se muestra, no se escribe un nombre específico, hablamos de un sujeto tácito. Y cuando sí aparece una referencia, en este caso cuando yo les hablo de referencia, me refiero a un nombre, ya sea de una persona, animal o cosa, como ya saben ustedes, que se identifica bien el sustantivo, entonces ahí hablamos de un sujeto expreso. Bueno, eso para identificar las dos clases básicas de sujeto, tácito y expreso. Vamos a hacer la primera oración. Dice, te regalé un oso por tu cumpleaños. ¿Se manifiesta ahí directamente a quién le regalaron el oso? No. No. Y si no se manifiesta, ¿qué clase de sujeto sería? Táctico. Tácito. Si ustedes se fijan, dentro del núcleo del predicado, que la acción ahí es regalar, regalé, ¿verdad? Te regalé. Entonces, se mezcla al mismo tiempo, ahí dentro de ese núcleo verbal, tenemos también oculto el sustantivo, porque no se especifica quién se le regaló el oso, pero sí se dice que se regaló un oso a alguien, a una persona. Entonces ahí vamos a colocar, sea debajo de T o a un lado. ¿Quién tiene encendido el audio? Ok, ahí aparte. Van a colocar sujeto tácito. A la par de la oración, sujeto tácito. Recuerden que cuando hablamos de sujeto tácito no aparece. En la segunda oración, Luisa compró el pan en el mercado. ¿Se menciona quién compró el pan en el mercado? ¿Sí o no? Sí. Entonces, Sí. cuando se manifiesta el sustantivo o el núcleo del sujeto, ¿qué tipo de sujeto es? ¿Tácito o expreso? Expreso. Ok, entonces ahí vamos a poner sujeto expreso al lado de la oración. En la tercera oración dice, se le olvidó el cuaderno. Ahí no menciona a quién se le olvidó el cuaderno, pero sí se sabe que a alguien se le tuvo que haber olvidado el cuaderno. O sea que sí hay un sujeto ahí, está oculto, no se menciona directamente, pero sí existe. Entonces ahí, ¿qué vamos a colocar? Sujeto expreso. Recuerden que el expreso es el que se menciona. Tácito. Tácito, ok, sujeto tácito. Cuando no hay un referente directo, entonces es sujeto tácito. En la cuarta, su casa es de barro. ¿Menciona de quién es la casa? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de sujeto es? Tácito. Tácito, ¿ok? Entonces coloquen ahí a la par también sujeto tácito. En la siguiente oración dice, envíame un email sobre el tema. ¿Quién va a enviar el email? No se sabe, pero alguien lo va a hacer. Entonces ahí también tenemos un sujeto tácito. Coloquen ahí a la par de la quinta oración, sujeto tácito. Vamos a la siguiente y dice, Hugo fue a... Ok, ahí hay un error de descripción. Fue por el balón a tu casa.
Hugo fue por el balón a tu casa. Ahí se menciona un sustantivo y es un sustantivo propio. O sea, ahí sí se identifica. Y cuando identificamos es sustantivo, sujeto, perdón. Expreso. Expreso, ok. Colóquenlo ahí. En la siguiente oración nos dice, te prometo ir al cine hoy. No se menciona a quién se le hace esa promesa, por lo cual nosotros identificamos que aunque sí hay personas que están realizando acciones, no se mencionan y por ende mi sujeto va a ser tácito. Que coloquen ahí sujeto tácito. En la siguiente oración nos dice, ha lanzado la pelota alto. Igual no se manifiesta un sujeto directo, entonces tenemos un sujeto tácito. En la siguiente oración me va a ayudar Andrea a leerla, que es la número, vamos a ver, 1, 2. La 9. Andrea, léame la oración y me dice qué tipo o qué clase de sujeto es el que se encuentra dentro de ella. Se escapó entre las rejas del chalet. Es sujeto tácito. Ok, excelente, es sujeto tácito porque no se sabe quién fue el que se escapó. Andy, ¿me podría leer la número 10 y me dice qué tipo o qué clase de sujeto es el que se manifiesta ahí? Michael es el mejor periodista de la semana. Ok. ¿Qué tipo de sujeto es? Sujeto expreso. Excelente, sujeto expreso. David, léame la siguiente y me dice qué tipo de sujeto es. Te robaron el coche nuevo, es sujeto tácito. Excelente, es un sujeto tácito porque no se manifiesta a alguien, ¿verdad? Se sabe que a alguien le robaron el coche, pero no se sabe a quién. La última, Jackie, ¿está Jackie en la clase? Ahí está. Jackie, léame la última y dígame qué tipo de sujeto es. Ven a clase, es sujeto tácito. Excelente, es un sujeto tácito. Es sencillo identificar un sujeto tácito de uno expreso. Si ustedes saben que el tácito es aquel que no aparece y el expreso es aquel que sí tenemos un nombre, sí se especifica de quién se está hablando. Okay. Vamos a pasar a la siguiente actividad. Ya identificamos las dos clases, sujeto tácito y sujeto expreso. Ahora vamos a realizar una segunda actividad en la cual, si ustedes recuerdan, dentro del sujeto expreso tenemos dos tipos de sujeto. Un sujeto simple, que es cuando la acción la realiza un único sustantivo, un único núcleo, y el sujeto compuesto cuando hay más de un núcleo o más de un sustantivo. Okay, entonces vamos a copiar estas 10 oraciones y vamos a identificar ya no el tipo, la clase de sujeto entre tácito o expreso, sino si tenemos, si tenemos sujetos simples o compuestos. Recuerden que el simple solo hay una persona involucrada en la acción. Y ojo con el número, ¿verdad? O sea, los plurales y los singulares. No siempre nos va a aparecer el nombre, sino que también puede haber determinantes o artículos, artículos o pronombres que estén en plural. Entonces, saber que si está en plural, ahí hay varios, ¿verdad? Vayan copiando las 10 oraciones y identifiquen ahí si hay, ahí sí van a subrayar o van a subrayar ahí los sustantivos o los sujetos y van a poner al lado o abajito de ahí, de lo que subrayen, si es un sujeto simple o compuesto. Recuerden que simple solo hay una persona realizando la acción y compuesto hay más de una. ¿Entendieron lo que van a hacer?
¿Entendieron la actividad, jóvenes? Yo no, profe. Ok, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a anotar las 10 oraciones. Luego van a identificar en cada una de ellas si el sujeto es simple o es compuesto. Un sujeto simple es aquel en el cual solo un sustantivo o solo un ser participa en la acción. Para que lo entiendan de mejor manera, les voy a ayudar con la primera. Por ejemplo, en la primera oración nos dice, ay, se me pasó. María canta como un ángel. ¿Cuántas personas participan en la acción? Solo una, solo María. Entonces, si solo María participa en la acción, es un sujeto simple, porque solo hay una persona. Ahora, fuera de los ejemplos que están aquí, si yo tuviera una oración que dijese, Pedro, Juan y María trabajan en el proyecto escolar, entonces tengo un sujeto compuesto porque hay 3 personas que están trabajando en ese proyecto escolar y se hace mención de esas 3 personas. ¿Entendieron ahora lo que van a hacer? Sí. Ok, realícenlo entonces cuando tienen desde ahorita por la explicación 2 minutos más para copiar las oraciones y identificar si son sujetos simples o compuestos. En estas no van a identificar si son tácitos o son expresos, sino que van a identificar si son simples o compuestos. Simple, una persona, un ser participa en la acción. Compuesto, más de un núcleo. La llanta de mi carro necesita aire. ¿Qué tipo de sujeto expreso es? ¿Simple o compuesto? Simple. Simple. Muy bien. El presidente de la compañía tiene muchos trabajadores. ¿Simple o compuesto? Simple. ¿Quién dijo compuesto? Ay, yo. El presidente. Solo está hablando de una persona que en esta oración, ¿verdad? No hay más de uno. Ahora, vean la siguiente, la número 5. Mi papá y yo fuimos a la playa. ¿Simple o compuesto? Compuesto. Compuesto, porque está hablando de 2 personas que interactúan. En la número 6 nos dice, Marco, permítanme, Marco, Eduardo y Felipe son hermanos. ¿Simple o compuesto? Compuesto. Compuesto, porque hay 3 personas. Miren, Marco, Eduardo y Felipe. Son de 3 seres de los cuales se está hablando. Ella come ensalada todos los días. ¿Qué tipo es? ¿Simple o compuesto? Simple. Simple. Muy bien. La casa de mi tío tiene 2 pisos. ¿Simple o compuesto? Simple. Simple. Muy bien. El hombre con el sombrero rojo quiere comprar el carro. ¿Simple o compuesto? Simple. Simple. Y la última oración. El panadero Simple. gordo cocinó unos panes deliciosos. Unos panes deliciosos. ¿Simple o compuesto? Simple, ¿verdad? Excelente. De estas actividades me tienen que enviar la fotografía de que las realizaron. Igual yo, porque es trabajo en clase, entonces ustedes me lo tienen que enviar tras que termine la clase al chat privado. Me lo envían para yo ir anotando desde ya los primeros puntitos de este tercer parcial. No se les olvide eso. Ahí marcan arriba de estas actividades TC, trabajo en clase. No sé, y siempre colóquenle la fecha a las actividades, por favor, porque así yo tengo mayor control. Vamos a pasar entonces a la siguiente parte del tema. Ya tenemos claro que existen 2 tipos o 2 clases de sujeto, tácito y expreso. Tácito no aparece dentro de la oración de manera determinada, sino que se encuentra dentro del predicado. Y expreso cuando sí se puede identificar a un sujeto y aparece de manera directa, ¿verdad?
Y dentro de los expresos nosotros podemos identificar un sujeto simple y uno compuesto. Simple, solo uno aparece en la acción, y compuesto, más de uno. Ahora vamos a hablar acerca de los determinantes. Los determinantes son palabras que sirven para actualizar el núcleo del sujeto. Por lo general sirven para restringir su significado. Son como, o son más bien los que nosotros conocíamos como también como los pronombres, ¿verdad? Esas palabritas que complementan al sujeto, que cuando aparecen, entonces ahí sí debemos de identificar nuestro núcleo. Por eso habla de que busca lo que su finalidad principal es actualizar al núcleo del sujeto. Dentro de los determinantes nosotros podemos encontrar demostrativos, que son aquellos que indican una distancia, como cerca, lejos, aquel, aquella. Ya lo habíamos visto nosotros en los tipos de pronombres también. Son muy similares, ¿verdad? Demostrativos mencionan una cercanía o una distancia o lejanía con respecto al sujeto y la acción que está realizando. Luego están los posesivos, que dan una intención de pertenencia, o una intención de pertenencia del sujeto con respecto a la acción que está realizando. Los numerales, que ya hablábamos también en clases anteriores, que tenemos numerales cardinales y ordinales. Los cardinales son los números normales, naturales, 1, 2, 3, hasta el infinito. Y los ordinales por ejemplo, aquellas palabras que suplantan en ciertas ocasiones a los cardinales, como por ejemplo, si tenemos 7, su ordinal sería séptimo. Dentro de los otros determinantes tenemos los indefinidos, que es cuando no se aclara una cantidad en específico, como mucho, poco, bastante, no se sabe una cantidad en específico, no es tan directo. Y los interrogativos, que son aquellos que utilizamos en oraciones, como lo menciona ahí, interrogativas o exclamativas. También dentro de los determinantes podemos encontrar los artículos, como la, una, un, los, ese tipo de palabritas que siempre complementan a nuestro sujeto, y que en ciertas ocasiones, y que es muy importante, como lo veíamos ayer, debe de coincidir, debe de coordinar en número con el sujeto. Por ejemplo, yo no puedo decir los niños, porque ahí me indica a mí el determinante, me da un número en plural, pero el sustantivo, el núcleo del sujeto, me dice que solo es, que es en singular, entonces no hay una concordancia. Por lo tanto, es importante que exista una concordancia entre los determinantes y los sustantivos cuando están ambos dentro de la oración, ¿verdad? Vamos, ya solo tenemos 4 minutitos y me gustaría saber si entendieron esta parte del tema. Sí. Sí. Ok, ¿les quedó claro las clases de sujeto? Es fácil, ¿verdad? Espero que lo hayan entendido, ¿lo entendieron? O alguno tiene dudas y así yo puedo retroceder y volver a explicar. Sí, lo entendimos, profe. Ok, por eso les coloco varias oraciones para que lo practiquen y repractiquen bien y no se les olvide. Recuerden que esto es un tema bastante práctico y tienen que ponerlo, valga la redundancia, en práctica. Entonces, los determinantes, hablábamos de que son las palabritas que siempre que siempre complementan a nuestro núcleo o a nuestro sujeto. También entendieron esta parte de los determinantes, son muy parecidos a lo de los pronombres. Sí. Ok, entonces, nos vamos a quedar hasta aquí porque ya solo tenemos 3 minutitos y no nos va a quedar el tiempo para que realicen la siguiente actividad. Lo que vamos a hacer es que yo la voy a enviar al grupo y va a ser su primer tarea de este parcial. Recuerden que cuando termine la clase ustedes me deben de enviar al chat privado, o sea, individualmente cada quien me lo tiene que enviar, las actividades que acabamos de hacer, la de identificar el sujeto tácito y expreso, y luego las 10 oraciones en las cuales identificamos si el sujeto es simple o es compuesto.
me lo tienen que enviar. Ahorita que yo termine la clase, ustedes me lo deben de enviar y yo también les voy a estar enviando ahorita la tarea, que consiste en que ustedes van a anotar, van a copiar estas oraciones y van a colocar el determinante que le hace falta. Cuando hablo de determinante, hablo de esas palabritas que complementan al sujeto, ¿verdad? Por ejemplo, ahí, con la primera le voy a ayudar, coche no arranca. ¿Qué palabra iría ahí? ¿Qué determinante hace falta ahí? El. El coche no arranca. Entonces, lo que ustedes van a hacer es colocar el determinante que falta, que mejor complementa a nuestro sujeto. Y recuerden que debe de coincidir en número, ¿verdad? O sea, no puedo poner ahí los coches porque no hay una concordancia. Yo estas oraciones se las voy a mandar, va a ser la primer tarea del tercer parcial, le van a poner ahí arriba, tarea número 1, ponen la fecha en la cual se las puse y el tema que estábamos viendo, los modificadores del sujeto o los determinantes, cualquiera de los dos está perfecto. ¿Entendieron la tarea? Sí. Ok, Sí. entonces voy a cortar aquí la clase porque si no voy a quedar a medias con ustedes. Nos vemos hasta el viernes, ¿verdad? Con tecnología. Ahí les mandé, les reenvié el horario porque hubieron algunas modificaciones con respecto a las horas, porque como hubo no para ustedes, pero sí para carrera, un cambio de módulo y habíamos maestros que tuvimos que cambiar ciertas horas, entonces por eso el cambio de horario, ¿verdad? Pero no, a ustedes no se les mueve en nada, que no han venido trabajando en estas semanas, pero sí antes, en el primer horario, por ejemplo, no aparecía bien la hora de inglés. Ahora les aparece la hora en la que ustedes recibían la clase de inglés por el cambio que hubo, ¿verdad? Entonces, ahí tienen su horario y ahí está más especificado. Por eso se lo volví a reenviar, no porque exista un cambio de maestro o de que le movieron las clases, sino que para ordenarlo mejor a como estaba anteriormente. Entonces nos vemos, jóvenes, hasta el viernes en la clase de tecnología. Nos vemos hasta el viernes.